Estimados hermanos y hermanas, muy buenos días a todos. Hoy, 1 de mayo, estamos celebrando el Día Mundial del Trabajo, recordando lo que aconteció en Chicago el 1 de mayo de 1886, donde la protesta de los obreros fue sofocada con la muerte de muchos policías y 10 obreros y numerosos heridos. A partir del año 1955, el Papa Pío XII estableció que este día estuviera dedicado a San José Obrero, proponiendo al Santo Patriarca como modelo de los trabajadores de todo el mundo católico. En nuestra congregación hoy se celebra el Día del Laico Josefino Mariliano. Por lo tanto, queremos aprovechar este día para un retiro espiritual virtual, partiendo de la figura de San José, quien tuvo el honor y el privilegio de vivir al lado de María y Jesús y recorrer un camino de santidad dentro de una vida familiar, profesional, social y religiosa aparentemente normal, pero de sublime santidad. El Papa Pablo VI, el 4 de enero de 1964, en peregrinación a la ciudad de Nazaret, decía estas palabras: que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e insondable. Finalmente, aquí aprendemos también la lección de trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano, como deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente. Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles al gran modelo, al hermano divino. La vida del cristiano, discípulo de Cristo, está marcada por algunas exigencias, principalmente de ser comunión de amor con Dios y con el prójimo. Vocación a la santidad. El Concilio Vaticano II, en el documento sobre la Iglesia, Lumen Gentium, en el número 40, dice lo siguiente: el Divino Maestro, modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y a cada uno de sus discípulos, cualquiera fuese su condición, la santidad de vida. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Los cristianos bautizados tienen la misión, como dice el Concilio, de amarse mutuamente como Cristo los amó. Por el bautismo han sido hechos verdaderos hijos de Dios, partícipes de la divina naturaleza. El apóstol les amonesta a vivir como conviene a los santos y que como elegidos de Dios, santos y amados, se revistan de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, modestia y paciencia, y produzcan los frutos del Espíritu para la santificación. El apóstol les amonesta a vivir como conviene a los santos y como elegidos de Dios, santos y amados, y se revistan de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, modestia y paciencia, y produzcan los frutos del Espíritu para la santificación. Todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana en la perfección de la santidad. Por lo tanto, la palabra santidad es una palabra fundamental en nuestra vida de cristianos. Pero, ¿qué significa laico? A la luz de estos textos, queremos reflexionar ahora sobre la misión que cada uno de nosotros tiene en el mundo y específicamente cuál es el rol de los laicos en la Iglesia. ¿Qué entendemos por laico? El laico es un discípulo del Señor, o sea, un cristiano bautizado, que vive su fe en el mundo donde le ha tocado vivir, que no ha recibido el ministerio sacerdotal y no pertenece a ninguna organización de la vida religiosa consagrada, pero sería mejor llamarlo fiel. En realidad, deberíamos entender por laico todo aquel cristiano que vive en la realidad del mundo, en sus actividades propias para proclamar el reino de Dios y a partir de su propia realidad. Él está metido en el mundo como fermento, como levadura, para poder hacer fermentar la masa y dar sabor
y dar sentido al mundo, que poco a poco está perdiendo el sentido cristiano de la vida. Dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. El mismo testimonio de la vida cristiana y de las obras realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los hombres a la fe. Así dice el documento sobre el apostolado de los laicos del Concilio Vaticano II. ¿De dónde se origina entonces la misión de los laicos? Todo esto tiene su origen en nuestro bautismo. San Agustín tenía una frase muy hermosa, decía, con ustedes yo soy obispo cristiano, pero para ustedes soy obispo. Ser cristiano para mí es un motivo de gran honor, porque comparto con ustedes el ser hijo de Dios. Para mí ser obispo es una responsabilidad, porque tengo que dar cuenta a Dios de sus vidas. Nos partimos, por lo tanto, de nuestra realidad bautismal, que nos une a todos en la misma fe, en los sacramentos y en la caridad fraterna. El gran don que he recibido de la Iglesia por medio de mis padres, y al haberme hecho hijo de Dios, ha sido mi bautismo, el gran regalo de mis padres, que me lo hicieron a los pocos días de nacido. Por eso tengo el honor de ser hijo de Dios, hermano en Cristo, miembro de la Iglesia, y por lo tanto soy miembro del pueblo de Dios en Cristo, y consagrado como Cristo para vivir como sacerdote, profeta y rey. Estas son las palabras que dice el sacerdote cuando usa la cabeza del niño bautizado, y además cuando el cristiano bautizado recibe la confirmación y recibe el don del Espíritu para ser testigo en el mundo de la presencia de Cristo. Partiendo de esta realidad, entonces, todo cristiano está llamado a vivir su propia fe a partir de Cristo. La Iglesia denomina este camino de vida llamado universal a la santidad. El Papa Juan Pablo II nos dice, la santidad significa que por el bautismo entramos a la santidad de Dios. Por esto no nos podemos contentar con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Jesús, el programa de la vida cristiana. Jesús presenta a sus discípulos este gran proyecto. El que quiere ser discípulo suyo, y encontramos indicaciones ante todos en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, conocido como Sermón de la Montaña, donde propone para todo lo cristiano la oración, el ayuno y la limosna como elementos que nos ayudan a vivir la vida cristiana, una religiosidad del corazón, no solo de apariencias. Por otro lado, Jesús también nos enseña que para ser discípulos suyos tenemos que cargar nuestra cruz y seguirlo. En otra parte del Evangelio nos enseña que para ser discípulos suyos tenemos que caminar con Él, seguirlo donde Él quiera que vaya. Y el seguimiento de Cristo es, por lo tanto, la característica del cristiano. Y seguir a Cristo significa ponernos en camino con Él y recorrer su camino. Por eso los primeros cristianos llamaban la vida cristiana el camino, o dos. Esto significa ser discípulos suyos, ir con Él, acompañándonos con Él durante toda nuestra vida. Ser de Cristo, pertenecer a Cristo. El programa del cristiano, por lo tanto, es ser perfecto como el Padre. El caminar con Cristo se va especificando cuando se nos presenta el camino de la santidad. Dice Jesús, sean perfectos como mi Padre que está en los cielos. Mateo 5:48. Entonces, el ser cristiano significa vivir el mandamiento de la caridad, mandamiento del amor, en su dimensión fundamental, que es la capacidad de donar nuestra vida a otros. Este es el sentido verdadero del amor, muy diferente del concepto de amor solo entendido como entrega, como tener una pareja, como buscar solamente el aspecto físico, sentimental o sexual. Por otro lado, el ser discípulo de Jesús nos llama a vivir una vida santa, o sea, a seguir la enseñanza de Jesús, que su palabra se convierta en un elemento de referencia para mi vida personal.
Eso es el verdadero sentido de la palabra devoción, que no es solo tener algunos actos de piedad, de oración a Cristo, a la cruz, a la Virgen, a San José. El discípulo es aquel que escucha la palabra de Jesús y la pone en práctica. Cuenta el Evangelio de San Mateo, dice, y le dijo uno, he aquí tu padre, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren a buscar. Respondiendo él, le decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. El punto de partida de todos los cristianos, por lo tanto, es el ser discípulo de Cristo, que comienza por medio del bautismo. Es ahí donde comienza este camino de fe. En el mismo rito del bautismo se expresa esta realidad en dos momentos específicos. Antes de recibir el bautismo, el sacerdote invita al catecúmeno a renunciar al pecado, a renunciar a Satanás y a todas sus seducciones. Y después le pide que haga la profesión de fe. Veamos estos dos momentos y la implicancia que tienen en nuestra vida personal. Renunciar al pecado, a Satanás y a sus seducciones. El sacerdote pregunta a los papás o a los adultos que se bautizan, le pregunta, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? ¿Qué significado tienen estas preguntas? La primera carta de San Juan sintetiza con estas palabras lo que nosotros conocemos como las seducciones del mundo. La palabra seducción es decir engaño. No amen al mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, codicia de los ojos, ostentación de riqueza. Todo esto no viene del Padre, sino que viene del mundo. Un antiguo texto de la cultura cristiana que se llama la Didaqué, la enseñanza de los 12 apóstoles, dice lo siguiente: el camino de la muerte es este, ante todo es malo y lleno de maldición, homicidios, adulterios, concupiscencias, fornicaciones, robos, idolatrías, magias, envenenamientos, rapiñas, falso testimonio, hipocresías, dobleces, fraudes, altanería y jactancia. El mundo, en el tiempo que los primeros discípulos tuvieron que vivir, no era ciertamente mejor que el nuestro, pero su vida impactaba. Tertuliano, un autor cristiano antiguo, que vivió entre el año 160 y el año 220, decía lo siguiente: miren cómo se aman, miren cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Por esto, en pleno periodo de persecución podía decir: la sangre de los mártires es semilla del nuevo cristiano. Por lo tanto, ser cristiano quiere decir ser mártir, quiere decir ser testigos. Hoy percibimos una actitud de rechazo e indiferencia hacia la palabra de Dios, a la misma persona de Cristo. Esto pone en duda la verdadera fundamentación de la fe, pero aún más en este ambiente de religión light, una religión de supermercado, donde uno se busca lo que le gusta, lo que le apetece de cada religión y se crea su propia moral. Lo que me gusta es lo bueno, y lo que me da placer, lo que me asegura dinero y poder, aunque a costa de los demás. Y esto es lo que hace que el mundo esté tan mal como estamos ahora, porque esta cosa se ha convertido casi en el pan de cada día. Pensemos en el desorden moral que hay en las discotecas, en la vida moral, en los robos, el asesinato y la corrupción. Y quizá que este tremendo problema del coronavirus, nos está un poco ayudando a poner en su sitio las cosas, a ver la realidad de las cosas como son. Partiendo de este concepto que el mundo está bajo el dominio de las tinieblas, no nos contentamos con decir que todo anda mal. Satanás no es solo un elemento decorativo en el mal, sino que anda por todas partes y es el genio del mal que nos busca hacernos caer cada día y nos engaña. Profesión de fe.
El bautizado, antes de recibir el bautismo, tiene que hacer la profesión de fe. ¿Qué significa tener fe? Es la adhesión total a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es poner mi vida completamente dentro de esta dimensión y formar parte de la vida trinitaria. ¿Cómo afecta mi vida si soy hijo de Dios? Mi vida debe ser coherente con esta dignidad, rechazando todo lo que es contrario a Dios mi Padre. Vivir como hijo de Dios, como hermano en la comunidad y dejarme guiar por la vida del Espíritu. Todo este camino está resumido en una palabra: santidad. San Pablo llamaba a los cristianos con el nombre de santos, y esto puede llamar la atención. En el Antiguo Testamento la palabra santos estaba reservada solo a Dios. Después acá se le dice a todos los cristianos son santos. Entonces todo bautizado es santo, también nosotros, ¿no? Para Pablo y Timoteo, servidores de Cristo Jesús, saludan a todos los santos que se encuentran en Filipos. ¿Por qué lo llaman santo? Ser santo significa tener una actitud diferente. La palabra santo quiere decir que viven con cierta separación del mundo en que vive, de lo que en el mundo en el que vivimos. San Pedro, en el momento de la predicación del día de Pentecostés, le decía a los que le escuchaban, que eran prosélitos, eran personas que habían venido de diferentes partes del mundo y estaban escuchando este mensaje después de haber visto todo este momento de la fusión del Espíritu. Y San Pedro le pregunta: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les decía y les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Pensemos un poco en la historia de lo que sucedió en el tiempo de Noé. Y ahora nos dicen: ¿quieres salvarte del virus? Ciérrate en tu casa, lávate las manos, cuídate mucho, ten cuidado con quien te juntas, ponte tu mascarita porque no te contagies. Esta es un poco la vida cristiana. Ten cuidado, el mundo que te rodea no es favorable para tu vida personal. Jesús envía a sus apóstoles y les dice: vayan y hagan que en todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Aunque esta situación no es fácil, el discípulo a veces se pone en una actitud de enfrentamiento con el mundo en que estamos. Pero el Señor quiere que seamos sus discípulos, que seamos sus seguidores, que tengamos a Él como el centro de nuestra vida. Pero ¿cómo? Ahí está el detalle. ¿Cómo vamos a vivir la santidad? Porque a veces podemos decir: yo estoy metido todo el día en la iglesia, a rezar todo el día. No, no es esto. Vivir la santidad. San Pablo escribe la comunidad de Roma. Era una comunidad que vivía en un ambiente bastante precario. Incluso había algunos cristianos metidos en la casa del emperador, ¿no? Dice: por lo tanto, hermanos, yo les exhorto, por la misericordia de Dios, a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Ese es el culto perfecto que deben ofrecer. No tomen como modelo este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Carta a los Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. ¿Qué significa ofrecer nuestra vida al Señor? O sea, toda nuestra vida es una vida de ofrenda, de ofrecimiento, de entrega a Dios, nuestra vida entregada a Dios. Un culto espiritual, no solo un culto externo de oraciones o de actitudes, no, un culto que toque nuestra propia vida en todo su interior. Todo lo que hacemos, todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor, sea que coman, sea que beban, sea que trabajen, sea que viajen. No tomar el mundo como modelo, nos dice San Pablo. Y después dice: transformar interiormente. ¿Qué cosas quiere decir la transformación interior? Usa las palabras griegas y dice metanoia, o sea, cambiar de mentalidad. El mundo de hoy tiene sus propios criterios. El mundo de hoy nos dice: si quieres ser feliz, ten bastante dinero, diviértete y busca como sea para surgir, para hacerte importante. El resto no importa.
Pero después vemos cómo todo esto se hace nada, de que el hombre quiere conquistar al mundo entero y después se queda sin nada, ¿no? Y nos pide aprender a discernir el bien del mal. El drama del mundo de hoy que quiere cambiar las reglas del juego. Al bien no lo considera y el mal lo considera importante. Entonces San Pablo llega a decir, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Esto me da angustia porque sé que estoy viviendo una situación complicada. Entonces veamos entonces ahora cómo vivir la santidad de las pequeñas cosas, que es la santidad de la Sagrada Familia, de San José y de María. Ellos vivieron la santidad en las cosas de todos los días y también en momentos complicados y difíciles. La santidad no es solo para las personas VIP, no es solo para los grandes, aquellos que están en las iglesias. Estos son los campeones, ¿no? Son los grandes haces de la historia. Pero esto no es para todos, solo la iglesia reconoce a algunos que han vivido de una forma heroica su santidad. Pero todos estamos llamados a ser santos, ¿no? Por eso la iglesia celebra la fiesta de todos los santos, un solo día, todos juntos, el 1 de noviembre, ¿no? Los santos reconocidos por la iglesia son pocos, pero todos estamos llamados a ser santos, aunque no nos los conozcan, aunque no nos pongan estatuas en las iglesias. La santidad, aunque en diferentes niveles, es para todos. La vida cristiana se desarrolla en la cotidianidad, o sea, en hacer todos los días aquellas tareas que son necesarias para nuestro sustento diario, para vivir una vida familiar serena en una comunidad nacional e internacional donde reina la paz, fruto de la justicia y de la búsqueda del bien común. El cristiano es un sembrador de paz. La oración de San Francisco, haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz, ¿no? ¿Cómo vivió entonces la Sagrada Familia? ¿Quién era José? Era un hombre trabajador, era un carpintero, un técnico, era uno que sabía hacer varias cosas, no era un maestro de la ley, no era encargado de predicar, no era un rabí, no era ninguna autoridad, pero su trabajo era lo de su casa, hacer la tarea diaria para cualquier padre de familia. También tenía quizás una pequeña empresa, ¿no? Para poder distribuir sus trabajos, mantener su cartera de contactos, de clientes, ¿no? Y era un padre de familia, también la Virgen María, como mujer, como todas. Y en este aspecto lo que ella hacía era lo que hacían todas las mujeres de su época. Pero lo importante, ellos hacían esta cosa con amor, con una donación total, íntegra, el uno para el otro como esposos y los dos para su hijo, ¿no? También tuvieron problemas, y los tuvieron igual, grandes, ¿no? Tuvieron que escapar prófugos, han tenido que buscar a su hijo 3 días. En síntesis, la santidad no consiste en las grandes cosas, no consiste en los grandes espectaculares milagros. Lo que vale no es lo que hacemos, sino es el cómo lo hacemos. Hay millones de carpinteros en el mundo, hay miles de millones de amas de casa que cumplen su misión en la sencillez de sus hogares y a veces con un gran esfuerzo para llevar adelante su familia. La santidad de María consiste en hacer las cosas por Jesús y o sea, los intereses de Jesús. También dice el Papa Juan Pablo II en el documento sobre San José, también el trabajo de carpintero en la casa de Nazaret está envuelto en el mismo clima de silencio que acompaña todo lo relacionado con la figura de José. Pero es un silencio que descubre de un modo especial el perfil interior de esta figura. Los evangelios hablan exclusivamente de lo que José hizo. Fue un hombre de acción, no fue un hombre de palabras. Los evangelios hablan exclusivamente de lo que él hizo. Sin embargo, permiten descubrir en sus acciones, ocultas por el silencio, un clima de profunda contemplación. José estaba en un contacto cotidiano con el misterio escondido desde siglos que puso su morada bajo el techo de su casa. ¿Acaso San José dejó de trabajar? No, tenía que trabajar, porque si no trabajaba no comía. Y si no trabajaba no comía ni él ni la Virgen, ni Jesús. Entonces,
El trabajo era para él una forma de amar, de expresar su amor a su propia familia. El cristiano que vive en la realidad del mundo de hoy, todos los días está llamado a ser santo, a pasar por el mundo sin dejarse manchar por el mundo y al mismo tiempo dar testimonio de su fe con serenidad, con alegría, y ese testimonio a veces puede resultar difícil y complicado. Los primeros cristianos tuvieron dificultades porque el mundo en que vivía no aceptaba su testimonio. Los veía como personas raras, que no se comportaban como los demás. Los demás lo consideraban raza extraña, que no acepta la opinión de la mayoría. Los cristianos están en el mundo, pero en realidad no están en el mundo, dentro del mundo, pero haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso es importante ver cómo realizar esta misión en el ambiente que nos toca vivir. Los cristianos vivían sostenidos por la oración, especialmente por la Eucaristía, que es el pan de los fuertes. Escondidos en las catacumbas, encarcelados, se mantenían en el camino de la fe. Eran los mártires, los testigos, dispuestos también a dar su vida por el Señor. Este hermoso ejemplo nos invita a vivir una realidad nueva, que es la realidad que Jesús compara con la levadura, que es de la misma sustancia de la masa, pero cuando actúa levantará la masa y la transformará. La vida cristiana es el camino de la santidad, consiste en hacer las pequeñas cosas. Así la llamaba nuestro padre fundador San José Moreno. Hacer las cosas de todos los días en forma extraordinaria, como José y María. San José tenía que mantener una familia, no era un heroico, era un técnico, era un hombre práctico. No podía darse el lujo de estar todo el día en el templo. Iba los sábados como correspondía para hacer las oraciones. San José era un carpintero, por lo tanto su trabajo era martillo, serrucho, tener clientes, buscar nuevos clientes. Cuando fue a Egipto, tenía que renovar su cartera de clientes, recuperar lo que tenía en Nazaret cuando regresó. San José fue un pequeño empresario, no vivió la limosna, transformó el trabajo en un acto de amor, cumplió fielmente sus deberes religiosos. María vivió en la cotidianidad de las tareas domésticas, que ya que las mujeres tenían un hábito de la casa en la educación de los hijos, juntos vivieron la realidad del matrimonio, como la había pensado Dios en el momento de la creación. ¿De dónde viene entonces la santidad? En hacer todos los días la voluntad de Dios, poner en práctica la palabra de Dios, contemplar y vivir el servicio de Jesús. Esta es la santidad que quiere la sociedad. El laico fiel cristiano tiene su campo de acción en la sociedad: la familia, la educación, la política, la administración, la justicia, el deporte, los medios, el trabajo, la industria, la agricultura, la economía, la salud. Todos estos campos son de competencia de los laicos cristianos. En estos campos debe estar marcada por una orientación cristiana. El mundo de hoy no quiere esto. Quiere relegar la religión a un elemento privado, sin trascendencia, tolerado pero considerado inútil o dañino, por eso se lo obstaculiza. El testimonio de cristiano orientado por la palabra de Dios se convierte en un elemento de controversia, pero sostenido por la oración en soporte de la comunidad, el cristiano se esfuerza de vivir su vocación en el mundo. Nosotros, religiosos, ¿qué función tenemos? Es de asociarnos a ustedes, ayudarlos, sostenerlos con nuestra palabra, con nuestra oración. Como ministros, como sacerdotes, tenemos que proporcionarle la palabra de Dios, proponerle los sacramentos. Para esto estamos nosotros, para que ustedes sientan la fuerza, el poder de Dios. Y nosotros, aunque somos personas que no lo merecemos, estamos llamados de llevar a Cristo a sus casas. Y esa es la tarea que nos corresponde. Pero también como cristiano yo tengo que hacer esto lo que he dicho, vivir yo mismo como cristiano para poder ser un buen ministro para ustedes mismos. A manera de conclusión de esta reflexión, voy a compartir con ustedes un documento muy antiguo. Es una carta que se llama la Carta a Diocaneto, escrita por un anónimo, que es del siglo II después de Cristo.
Es uno de los documentos inmediatamente después de la Biblia y describe la vida de los cristianos que vivían en estado de persecución. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y a especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en la autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupen suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en su estilo de vida, y sin embargo dan muestra de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero ellos están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos se casan y engendran hijos, pero no deshacen los hijos que nacen, que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y a todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos, se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte se alegran como si les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños, los gentiles los persiguen y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así todos los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate el alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque les impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se exponen a sus placeres. Y ahora vamos a darles algunas preguntas que les pueden aparecer en la pantalla para su reflexión personal. ¿Qué hago yo para vivir como discípulo del Señor? ¿Qué significa para mí ser cristiano? En mi oficina, en mi centro de trabajo, en mi familia, en el trabajo profesional, en el ambiente donde me encuentro. ¿Cómo puedo yo vivir mi vida cristiana? ¿Qué cosas me impiden ser cristiano hoy? ¿Cuáles son los condicionamientos del ambiente en que vivo? ¿Cómo vivo mi compromiso en la familia? ¿Qué ayuda espero de los ministros de la Iglesia y de las personas consagradas para vivir mejor mi misión? Pueden escoger una de estas preguntas, no necesariamente todas, y hacer una breve reflexión de repente con su propia familia, compartir lo que hemos escuchado el día de hoy en esta reflexión. Que tengan todos un buen día y que de verdad este momento de reflexión sea provechoso para todos ustedes. Que tengan un buen día. ¿Qué hago yo para vivir como discípulo del Señor? ¿Qué significa para mí ser cristiano? En mi oficina, en mi centro de trabajo, en mi familia, en el trabajo profesional, en el ambiente donde me encuentro. ¿Cómo puedo yo vivir mi vida cristiana? ¿Qué cosas me impiden ser cristiano hoy? ¿Cuáles son los condicionamientos del ambiente en que vivo? ¿Cómo vivo mi compromiso en la familia? ¿Qué ayuda espero de los ministros de la Iglesia y de las personas consagradas para vivir mejor mi misión?